Hola, profe, Ahí ¿cómo está. está? Buenas noches, ¿cómo está, profesor? Noches, ¿cómo se encuentran por allá? Muy bien. Fresco. Frescos, eso es lo mejor de todo. Y hay que Eh, mantener la actitud Estamos fresca. con frío, estamos. Qué bien. Extrañamente, para nosotros a esta altura ya tener frío es todo un logro. No, y qué bueno que también disfruten del invierno, que debe ser muy bello por ahí en esa zona. Sí, pero no tanto, es muy húmedo, entonces se siente mucho el frío. Más sí. Sí. No, pues Mario, un gusto saludarlo. Y bueno, pues vamos a continuar. Me gustó mucho lo que hicieron los muchachos esta semana, los jóvenes, ¿verdad? Pues precisamente esa era la idea de que tuviéramos esta libertad, que cada grupo tuviera la posibilidad de integrarse, de ponerse de acuerdo, de que pudieran lograr algo en conjunto, porque eso nos da la base para que en las futuras ocasiones, cuando quieran hacer un proyecto de mayor envergadura, de un semestre, pues ya tengan claridad y que puedan unirse de una manera más rápida, más eficiente, ¿no? En cualquiera de los, ¿verdad? Sí, acá están, ahí estoy hablando con José, también estoy hablando con Daniel, están muy conformes con con la actividad que están teniendo, con la interacción, y eso es bueno porque nos va poniendo a todos, como estás diciendo, Noé, un poco en alerta sobre cuáles son las dificultades, a qué tenemos que darle prioridades, para justamente plantearnos algo más extenso, ¿no? Que no sea tan breve, pero de nuestra parte estamos bastante conformes, los chicos están trabajando bien, participan, interactúan, y eso es lo más importante, que logremos hacer eso ya de una primera vez, ya me parece algo muy interesante. Y seguramente será el idioma que nos favorece, entonces eso en lugar de ser un obstáculo ya nos agiliza, nos permite interactuar, y sobre todo a los chicos que nosotros tenemos acá, que son de primer año, lo cual es toda una expectativa de poder estar hablando con profesionales, colegas de México, con docentes de allá y ver que manejamos el mismo lenguaje, ¿no? En ingeniería. Y eso es realmente interesante porque cristaliza esa posibilidad de la globalización o de la internacionalización, como hablamos nosotros, nos expone abiertamente a esa posibilidad, la de saber que manejamos lo mismo, que es nada más que una visión diferente, una cultura diferente, pero en definitiva tenemos los mismos elementos para de análisis. Y eso es bueno que lo veamos siendo estudiantes. Yo no tuve esa posibilidad. Hoy esto de poder contactarnos y que alumnos del primer año ya estén hablando con otros ingenieros de allá, es toda una motivación, es una fuente un suministro, una usina de datos que tenemos que aprovecharlo en el buen sentido, ¿no? De promover cosas, de ampliar esa visión que tenemos. Y bueno, eso es bueno, ¿no? Es para nosotros muy bueno y espero que para ustedes también. Claro, para mí probablemente el programa parece muy sencillo, parece que estamos haciendo algo muy, muy lógico, muy básico, sin embargo, al momento de integrarlo, al momento de generar estas sinergias, te das cuenta que realmente es la base de estas nuevas habilidades que requieren los estudiantes, que requerimos nosotros, las habilidades blandas que le llaman los conocedores en esos temas. Uh Para -huh, uh -huh. pues, es muy interesante y entender también, lo he comentado aquí con los muchachos, de que eh, tienen los mismos problemas, las mismas necesidades, tenemos las mismas carencias, las mismas ventajas y que pues vamos haciendo esta realidad más compartida con otros y que es en términos generales, ¿verdad? Aquí en Juárez les puedo comentar que tenemos pues suficientes 300 empresas que tienen la ocupación general en, de los ingenieros. En estas semanas hemos estado trabajando con una empresa que no nomás está recibiendo sus propios ingenieros provenientes de Taiwán y de China continental, sino que también están ubicando talento de otras regiones
pero hemos llegado al punto en que están consiguiendo talento en la India. Entonces, ahorita ya nuestra competencia aquí en Juárez ya no es con ingenieros egresados aquí de la región o del estado o del país. Ya estamos hablando de que nuestra competencia y nuestras habilidades tienen que darse en términos globales. Y estas habilidades blandas nos van a ayudar y van a ayudar a nuestros estudiantes, a los participantes, mucho en poder integrarse en esta globalización, no solo de mercados, sino de recurso humano, de movilidad, que va a ser algo muy real en muy corto plazo para todos, ¿no? Sí, no, también para la institución, para cada facultad es un poco difícil introducir estas competencias blandas, estas capacidades. Generalmente nosotros vamos por la física, la matemática, enseñamos ingeniería y nos sentimos bien. Sin embargo, más que armar grupos de alumnos dentro del mismo curso, es muy difícil generar eso dentro de una institución, en el periodo lectivo normal de un alumno que uno lo tiene dentro de su unidad académica. Entonces, esta posibilidad de interactuar justamente como institución nos permite descansar en este tipo de actividades porque sabemos que por ahí se genera, que es una buena metodología, es un buen mecanismo, porque no solamente introduce esas competencias, sino que lo obliga a practicar, a materializar en hechos concretos, aplicando aquellas quizás, o porque no aplicando lo que nosotros lo enseñamos en el aula, pero acá se genera un montón de cosas que institucionalmente no lo podemos hacer con los alumnos en cada institución. Y en esto se presta, hay un lenguaje común, hay una profesión común, hay un espacio común de vida de cada uno y que puedan compartir, me parece excepcional, porque, insisto, es muy difícil institucionalmente generar dentro de la misma institución a los alumnos estas habilidades, más allá de los grupos, ¿eh? Más grupos en tu curso, y ahí se terminó, que compartan, que escriban, pero hay un montón de cosas que es muy difícil hacer. Entonces esto me parece un buen método, una buena excusa, y que ellos conozcan y que, bueno, es una proyección mucho más allá de lo que podamos hacer nosotros dentro de un aula. Sí, por supuesto, la posibilidad de desarrollar habilidades blandas, por supuesto, oficialmente en las universidades se complica, sobre todo porque no hay una relación con otras áreas como las ciencias sociales o en otras áreas. Sin embargo, al ver estas necesidades de globalización, este pretexto que estamos utilizando en estas sesiones nos va a permitir a todos la posibilidad de buscar más información, de buscar cursos, de buscar más de este tipo de habilidades que vamos a necesitar en nuestra vida profesional, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, algunos de los compañeros que vienen de México, que están participando en México, tampoco son de nuestra institución. Comenté, ¿verdad?, que algunos de ellos vienen de Nayarit, de Coahuila, que son estados vecinos, y que van a estar con nosotros aquí en el verano. Van a trabajar con nosotros en su verano en investigación, que aquí va a ser verano. Y ya estamos iniciando con este tipo de actividades y que nos amplíe todavía más el espectro de trabajo, ¿no? Es algo muy bueno para todos y espero que podamos continuar. Siguiente semestre tengamos algo más formal, tal vez alguna clase espejo, algo que podamos ir integrando, ¿no? Exacto. Bueno, yo no sé, José, cómo está organizado el día de hoy. Entonces, yo voy a participar de costado, pero voy a estar acá. Perfecto, Mario. Noé, ¿querés? Bueno, en la semana hubieron algunos equipos que en la clase anterior no habían presentado, digamos, algo de producción cultural, lo han completado y anticiparon un poquito
lo que viene a ser, digamos, el protocolo de trabajo de lo que va a ser los temas. Los 5 temas, creo que mencionaste en la primera clase, que están en la grabación, y los 8 temas, digamos, que se trabajaron durante este año aquí en la UNE, digamos, fueron objeto de estudio de los grupos, interacción, al punto de encontrar una forma común de abordarlos, ya sea cualquiera de los temas que sean asignados, digamos, en esta clase. Inclusive hubieron algunos equipos que formularon algún tipo de PowerPoint o de presentación de ese protocolo. Eso fue el trabajo, digamos, de esta semana. No sé si accediste por ahí a los mensajes del foro, digamos, incorporé ahí una breve presentación mía, digamos, con algunos videos también de algún tipo de paisajes relevantes acá de la Argentina, como lo escribí, y de algunas obras, digamos, importantes que se están desarrollando en la región. Así como también el tema de la participación por ahí de nuestra cátedra en lo que es el rally del Latinoamericano Innovación del año pasado, que gratamente nos dio algunos ganadores, digamos, en la categoría de impacto social. Vos guías, Noé, así que lo que vos quieras vamos generando para no pasarnos, digamos, del plazo estipulado. Yo lo que había, con lo que intento con esto, es que ustedes, todos los que participamos, nos damos cuenta de la importancia de utilizar herramientas de ingeniería adecuadas. Aquí, tal vez pueda mencionar algo que les pueda servir. El hecho de que nosotros iniciemos con un diagnóstico y que tengamos la claridad de qué es lo que queremos lograr y que tengamos una idea de qué va a suceder con los datos y que podamos hacer una secuencia de las soluciones que estamos buscando, puede ser muy útil si partimos de un diagnóstico inicial, si partimos de que tenemos las ganas de aprender algo. Y en este caso, puedo mostrar esta gráfica muy simple, donde vemos un proceso, un sistema. Un sistema no tiene, en lo general, cuando se estudia la teoría general de sistemas, pues no tenemos un área muy específica. Por ejemplo, aquí podríamos poner un sistema y podría ser la fabricación de una hamburguesa, la construcción de un edificio, un sistema ecológico, un sistema social. Y cuando estudiamos los sistemas generales, nos permite, en base a elementos comunes, poder hacer de una manera eficiente una relación entre los diferentes elementos y, bueno, encontrar soluciones, cambios o modificar la realidad. Recordemos que la ingeniería, en general, se trata de modificar la realidad, el entorno y lo que vivimos o algún fenómeno muy específico. Y para ello, pues vamos a utilizar diferentes herramientas y en este caso, si nosotros lo queremos ver desde un punto de vista productivo, o en el caso de las MIPYMES, o en el caso de una empresa, en el caso de algún proyecto, tenemos que encontrar un valor agregado. El valor agregado, pues, tiene que ver con esta transformación que estamos haciendo de lo que está, de los elementos iniciales con el objetivo que queremos lograr y cómo queremos venderlo. El hecho de transportar algo, aquí en Juárez tenemos, por ejemplo, un lugar que es muy atractivo para nosotros, se llama el Cuartito Azul, y es un lugar que vende comida que pensamos que es argentina, y nos lo vende como tal, como que es un alimento argentino, puro, y cuando lo vemos en nuestra realidad, el hecho de que traiga
de que se traiga un alimento desde, o la fabricación de un alimento argentino acá para nosotros, pues es un valor agregado. Así que cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico inicial en cualquiera de los temas que vayamos a elegir, podemos entender que vamos a identificar qué variables intervienen, qué características tiene, y cada una de esas variables las vamos a definir. Podremos medir, hacer algunas mediciones iniciales, incluir algunas gráficas, algunas comparaciones para relacionar estas variables y lograr el objetivo que buscamos. Generalmente los objetivos los expresamos en términos de costos, en términos de productividad o en términos de calidad. De alguna manera también lo podremos ejemplificar o lo podremos hacer en términos de ganancias. Las ganancias como objetivo final de algún sistema, pues es lo más común, ¿eh? Entonces, para nosotros sería muy indispensable, por ejemplo, esta semana, trabajar en esta área de la identificación, medición, la comparación, la relación de variables que intervienen para que suceda ese fenómeno que nosotros estamos tratando de evaluar primero y después de cambiar o modificar. Como ingenieros, ¿verdad? Pues buscamos modificar una realidad. Y estas bases o estas herramientas que comentaba las sesiones anteriores, nos van a permitir en una secuencia lógica encontrar con las diferentes herramientas ese método que nos va a llevar a transformar esa realidad. Así que para nosotros, en el caso de Lupita, ella implementó esta secuencia de pasos que comentaba yo la semana pasada en su empresa, y pues tengo mucha fe en las MIPYMES porque precisamente son las que dan mayor cantidad de empleo a la gente, son las empresas que realmente sustentan la economía nacional. Podemos iniciar nuestro negocio desde muy pequeños, desde muy jóvenes podemos iniciar y podemos ir ganando la experiencia. Me voy a subir esta semana, voy a compartir algo que es un artículo escrito en el Harvard Business Review, donde ustedes podrán entender cómo es que un experimento hecho por Laszlo Polgar llevó no solo a tener hijas que fueran grandes maestras, sino que lograron grandes proezas en el ajedrez, siendo personas con una habilidad, un talento y una inteligencia promedio. Esto sirvió a muchos estudiantes en Harvard, y de hecho sigue siendo la base para poder crear expertos, y los expertos se crean con esta posibilidad de tener a una persona enfocándose en algo durante una cantidad de horas al día, y se va a lograr hacerse experto. Por ejemplo, una persona que se dedica 8 horas a algo, se supone y se espera que en 10 años sea un experto. Si se dedicara 4 horas a eso mismo, sería el doble del tiempo. Esto a nosotros nos hace ver que cuando yo tengo 18 años, 20 años, podría ser un experto a nivel mundial, podría ser un experto en algo a los 30 años, podría ser un negociante, un empresario a los 30 años, un empresario establecido, después de haber logrado este aprendizaje, este conocimiento. Un ingeniero que se dedica, un estudiante que se dedica 8 o 10 horas al día en aprender conceptos, en utilizar esos conceptos, va a llegar a ser experto en muy poco tiempo, y no importa la edad. Por eso es que es muy importante para nosotros el ir ganando este tipo de experiencias y este tipo de ideas. Y bueno, escoger un tema. Las personas que estén en el equipo con Guadalupe Galindo pues tendrán la posibilidad de aprovechar su experiencia en ese tema, y los
demás compañeros que decidan otros temas podrán aprovechar también su experiencia, pueden comunicarse no solo con nosotros, sino con ella misma para conocer un poco más de lo que ella ha hecho y lo que hacen nuestros compañeros que nos están apoyando como asesores, que son gerentes de en alguna empresa. Claro que sí, mira, para mí, cada vez que alguno de nuestros compañeros expone algo de su visión en su propia cultura o que trata de mostrarnos lo que percibe de la otra cultura, me enriquece, ¿verdad? Me llena y bueno, antes de que yo tome ahí la palabra, quisiera que Lupita nos comentara algo de su propia experiencia para que podamos ya cada equipo comentarnos cuál es el tema que eligieron o que van a elegir. Yo había recomendado algunos, pero eso no quiere decir que sea el que ustedes elijan, porque bueno, al final de cuentas el grupo es el que va a trabajar en ese tema y lo primero para trabajar en un tema es que te guste. Te debes de sentir contento, atractivo hacia ese tema y bueno, sé que cada grupo elegirá un tema muy específico, ¿no? Lupita, ¿está por ahí? Ya la perdí. Sí, aquí estoy. Buenas tardes a todos. Bueno, es muy importante lo que nos comenta el doctor Noé de que el tema sea muy atractivo para nosotros, que verdaderamente sea un tema que nos apasione, porque luego la investigación se nos puede volver un poco tediosa. Entonces, eso es muy importante. Yo les comparto un poco acerca de mi primera experiencia dentro de la investigación. Les había comentado de que junto con mi esposo tenemos una microempresa que se dedica a la fabricación de cosmética natural. El producto que más vendemos dentro de, de esta empresa son los jabones para tocador. Inicialmente este proceso lo llevábamos a cabo por medio de un método que se llama derretir y vaciar y utilizando glicerina prefabricada. Ya pues con la inquietud de conocer más a fondo cómo se elaboran los jabones, a raíz de aceites y sosa cáustica, empezamos con la investigación y nos enfocamos en el proceso de saponificación en frío para la fabricación de jabones. Con las herramientas de ingeniería, utilizando esta metodología, logramos tener un proceso de fabricación de jabones más estable, donde utilizamos las diferentes herramientas. Entre ello, pues estuvimos midiendo la capacidad del proceso que teníamos, haciendo un análisis pues de cada una de las actividades al fabricarlo, y fuimos mejorando el proceso hasta lograr un proceso más estable. Definimos hipótesis con el objetivo de mejorar el tiempo de fabricación de cada jabón y disminuir la variación tanto de la dureza como del tiempo de solidificación, que son dos factores muy importantes en la elaboración de jabón. La investigación nos llevó no solo a conocer el proceso de saponificación en frío, que es un proceso que dentro de la industria de fabricación de jabón no es utilizado porque lleva un tiempo de curado de 21 días a 30 días. Entonces, en la industria la fabricación de jabón se lleva por lo general utilizando el método de saponificación en caliente. El utilizar el método de saponificación en caliente pues implica ya usar una energía externa para calentar lo que es la mezcla, y con un enfoque pues sustentable y con un enfoque también de ahorro energético, pues indagamos en conocer más este método, aún y cuando pues el tiempo de espera para tener un jabón pues es más grande. También buscando reutilizar los jabones. Sabemos que el problema de contaminación pues debido a la mala disposición de los aceites pues es bastante impactante, ¿verdad? Entonces se busca con esta investigación tener también
las bases para poder disponer de diferente manera los aceites utilizados. Aquí pues en Ciudad Juárez, desconozco cómo sea lo de la comida rápida en Argentina, ¿verdad? Pero aquí al estar muy pegados en lo que es Estados Unidos, hay mucho desperdicio de aceite en cuanto a lo que son las frituras de todo tipo. Entonces, es una contaminación aquí dentro de nuestra ciudad. Dentro de la investigación se utilizó la herramienta de diseño de mezclas para elaborar jabones con diferentes tipos de aceites. Entonces, se tuvo pues ahí un resultado utilizando aceite de oliva, aceite de girasol y aceite de canola para la fabricación de este tipo de jabones. Mi experiencia fue que el utilizar este tipo de herramientas nos damos cuenta que es muy útil para las MIPYMES. Aquí en México, pues las MIPYMES impactan mucho en lo que es el Producto Interno Bruto dentro del país con un 80%. Las MIPYMES son una gran fuente de empleo también. Entonces, mi propuesta es de que la metodología que utilizamos pues sea también utilizada y implementada en otras microempresas, donde se pueden utilizar estas herramientas y se pueden lograr procesos que ahorita consideramos como muy artesanales o poco, más bien pues con mucha variación. Podemos lograr procesos más estables, podemos mejorar la competitividad de nuestra empresa pequeña y pues estar como ya ofreciendo productos pues ya mejores y teniendo una comparación con la competencia pues ya más definida, ¿no? Entonces, esa ha sido mi experiencia y la verdad es que requisito es de que nos interese el tema porque ya conforme lo vamos conociendo vamos indagando más y vamos desarrollándolo más pues con diferentes tipos de enfoque. Entonces, eso es un poquito de lo que me gustaría compartirles ahora. Muy interesante, Guadalupe, el enfoque y el tratamiento que le dieron, digamos. Comentaste recién, tanto de los procesos, de la sistematización que aplicamos, digamos, desde la ingeniería, eh, como también la realidad, digamos, que mencionaste respecto a los tiempos de dedicación, ¿sí? Se vio claramente por ahí en los comentarios, digamos, que hacía Guadalupe, eh, lo que vos acabás de aclarar, digamos, y en un ejemplo muy sencillo, ¿sí? De una pyme familiar, que es en realidad el objetivo también que en toda capacitación profesional, disciplinar, se busca, digamos, ¿sí? No se busca solo la excelencia, digamos, de la ciencia, de la ingeniería, sino la capacidad de poder pensar, analizar y crear, digamos, desde lo simple, en una escala pyme, y que esa capacidad de creación también pueda ser aplicada, digamos, en otras escalas superiores. Este, y eso es lo maravilloso por ahí que tiene la ingeniería, digamos, ¿sí? Y Sí. creo que puede ser el desafío, digamos, de esta semana. ¿Sí, Mario? No, realmente es muy interesante el planteo que están haciendo, porque muchas veces, especialmente en nuestra región, no están tan industrializadas o las pymes generalmente no usan algún tipo de metodología más científica, como evidentemente lo que utilizaron en este ejemplo, que es justamente lo que sintetizó Noé como darle valor agregado. Muchas pequeñas pymes, empresas familiares, claro, utilizan la metodología de la prueba y el error, que es un método muy robusto, muy eficaz,
pero que se complejiza cuando uno tiene varios factores para analizar. Entonces ahí se requieren otras técnicas, otros métodos más precisos, como son los métodos que justamente aportan la ingeniería. Entonces, esta visión que estás dando, Noé, y que de alguna manera lo pude percibir cuando mencionaste los tipos de empresas que ustedes están acostumbrados a trabajar, utilizan estas metodologías que la ingeniería nos ofrece, que son justamente para reducir costos, para dar resultados más efectivos, más estables, justamente lo que dijiste, que es lo que se busca con la producción en serie o la producción en proceso industrial o en general en cualquier tipo de actividad de ingeniería. La mayor parte de las empresas en nuestra región se basan con cierto nivel de experiencia, pero el soporte más importante lo da la prueba y el error, lo cual en ingeniería sabemos que no es lo mejor, que hay otro tipo de metodología que se enseña en ingeniería, sobre todo en ingeniería industrial, que significa los procesos entendido como una secuencia de pasos en función de un objetivo. Así que me parece muy importante, y eso en realidad de alguna manera también lo utilizamos nosotros en ingeniería civil, ingeniería mecánica, electromecánica también, pero me parece muy importante el aporte de esta visión que está dando Noé a la ingeniería, que nosotros vamos a ingeniería civil, mecánica, electromecánica, no tiene, si bien tiene procesos, no es tan intenso como sería una ingeniería industrial, como evidentemente lo tienen ustedes. Pero en una pyme, cuando fabrica en forma secuencial y repite procesos, evidentemente tener el control a partir de distintas teorías, estadística, probabilística, da un enfoque mucho con mejor desempeño, digamos, buscando reducir costos y entregando algo con más calidad y con un valor agregado mucho más intenso. Así que realmente me parece muy apropiado y sobre todo que puedas vincular con una actividad familiar. Porque generalmente nosotros vemos esas teorías, esas herramientas, las pensamos en la gran industria y nos olvidamos que en las pequeñas cosas que nosotros hacemos como una pyme, y lo que vos resaltaste, aquí es exactamente lo mismo. La mayor cantidad de empleo lo ofrecen las pymes. Las pequeñas empresas, las medianas empresas, acá en Argentina pasa exactamente lo mismo. Las pymes son el gran soporte que tenemos como trabajo, como fuente de trabajo, como generadora de trabajo. Y en esto también nos cabe una cierta responsabilidad a los que somos ingenieros. En nuestra región, esas pymes todavía no tienen el valor agregado intenso que significa aplicar esas herramientas en un sistema de producción. Es más artesanal, es más prueba y error, es más basado en aspectos intuitivos muchas veces. Y sabemos que la intuición es importante, pero no debería ser el mayor sustento. Es una herramienta más, pero dentro, como ingenieros, sabemos lo que significa ser objetivo, crítico, reflexivo, ese objetivo tan importante que tiene que ver con la actividad del ingeniero. Pero realmente me gusta el aporte. Seguramente los chicos que están nuestros, no son nuestros, pero acá en Argentina, los que están de nuestra unidad académica, es interesante que se vinculen y que pregunten qué significa esa herramienta aplicada en ese proceso de pyme, porque en nuestra zona también debería utilizarse con más frecuencia. Así que realmente muy bueno el aporte. Gracias. La idea, bueno, como ustedes tú lo estás mencionando, Mario, en general se considera que una pequeña y una mediana empresa no tiene que utilizar este tipo de herramientas o las herramientas de ingeniería. Incluso, por ejemplo, la parte de la ingeniería mecánica, electromecánica, aquí la utilizamos y mucho se relaciona con mecatrónica y con la industria 4.0, y para nosotros la base de todo este desarrollo en Ciudad Juárez ha sido la mecánica, electromecánica. Y cuando se han incorporado las nuevas tendencias tecnológicas como la industria 4.0, hemos tenido la posibilidad de adaptarnos más rápido y poder lograr ser más eficientes en ese sentido. Dentro de las pequeñas empresas se considera que esto de hacer uso de herramientas de ingeniería es imposible. Sin embargo,
es el primer paso para poder estandarizar un proceso para poder de ahí pasar a la franquiciabilidad. El hecho de que McDonald's vendiera hamburguesas no tenía sentido mayor que hacer una hamburguesa como cualquier persona en ese momento podría haber hecho. Lo que realmente causó el impacto fue el hecho de estandarizar ese proceso y después de vender ese proceso, esa franquicia. Cuando nosotros tenemos una pequeña empresa local, se puede franquiciar y se puede lograr estandarizar y franquiciar. Te puedo comentar, ahorita mencionaban tamales, hoja de maíz, supongo con maíz dentro, igual que aquí. Nosotros, una señora aquí cruzando la frontera, vendía a $1 cada tamal y hacía 3,000 tamales al día. El hecho de que nosotros hayamos simplemente determinado la cantidad de maíz, de masa que estaba utilizando, le dio $500 más al día a una persona en una empresa pequeña. Y en cada empresa en la que hemos trabajado, una empresa de transporte, hicimos lo mismo. Cada empresa ha recibido un beneficio de entre 10 y 15% solo por las primeras implementaciones de cualquiera de estos métodos. Nosotros, más allá de verlo desde la parte más básica y pura de lo que es la ingeniería y pensar que se va a aplicar en una empresa que ya no necesita, una empresa grande, una empresa multinacional, ya no necesita que le aportemos nueva filosofía, nueva ciencia, nueva ingeniería. Ya está establecida por estudios más profundos, más complejos. Para nosotros, en el caso, por ejemplo, de Guadalupe Galindo y algunos otros compañeros, ha sido cómo voy a aportarle a la sociedad a través de un proyecto muy sencillo. Y tal vez, por ejemplo, cuando hicimos algunos estudios en tráfico, nosotros utilizamos estas herramientas para justificar no solo las actividades que se tenían que ajustar, sino que el impacto social, el impacto económico que iba a tener esta actividad y cuándo iban a tener el retorno de la inversión para que la municipalidad tuviera mayores datos para poder justificar esta obra. En realidad es igual que las habilidades blandas, igual que otras habilidades, son áreas que complementan la esencia de la ingeniería que estamos trabajando. Y bueno, yo les agradezco, ya estamos un poquito fuera de tiempo, pero quería mencionar esto para que las personas que se integran a los diferentes equipos consideren leer un poco más, tener un poco más de detalle en cada una de estas herramientas o cómo pueden utilizar estadísticas, cómo pueden utilizar el método general que pues está grabado por ahí, y tratar de buscar con un servidor o con los demás cómo se puede aplicar en el proyecto que están ustedes integrando. Y para mí es muy importante, ¿verdad?, que lo pudiéramos hacer y que en un futuro muy cercano pudiéramos hacer una serie de proyectos que pudieran tener mayor impacto precisamente porque tengan mayor integración de herramientas eficientes y que se presenten, cuando al momento que se presenten a los responsables de decidir, lo hagan con una posibilidad mayor, ¿eh? Ese sería mi comentario final y les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. Gracias, Noé. Bien. Mario, ¿algo que agregar? No, fabuloso, fabuloso el encuentro, muy buenas palabras, Noé. Y por supuesto, nosotros también estamos también intentando esto de transferirlo a las pymes en nuestra región. Y bueno, es todo un desafío, pero mejor si ese desafío es compartido con otros también que piensan lo Yo creo mismo. que va a ser muy provechoso las palabras que hoy mencionó el profesor Noé y el comentario, digamos, la ejemplificación concreta que hizo Guadalupe,
van a seguir sonando, digamos, porque esas palabras identifican verbos aplicables a cualquier proceso de análisis de ingeniería y de optimización, digamos, que para nuestros estudiantes va a ser muy valioso, digamos, el aporte, digamos, de esta clase. ¿Les parece, profesor, que definamos si vamos a asignar temas de los que están disponibles, si esos temas se pueden repetir o no? También fueron algunas de las consultas que hicieron los estudiantes en los grupos, o si vamos a dejar que libremente los elijan y queden a consideración, digamos, suya como aceptación. No, para mí, como lo comenté hace unos minutos, es un tema que deben de considerar entre el grupo, cada grupo, y que pues, sobre todo les tiene que ser atractivo, tiene que ser algo que les enriquezca su propia vida, ¿no? Y así es que para mí es muy importante que sea de esa manera. eh, y si se repiten, probablemente sé, y estoy seguro que no van a repetir la misma experiencia, sino tendrá visión diferente. Bien, bien. Había una manito levantada, no sé si por error o querías decir algo, Sí, Agostina. yo quería saber si podían repetir los temas que había dicho el profesor Noé. Sí, de hecho, sí, se pueden repetir o pueden buscar otros. Hay suficientes opciones y bueno, aunque sería algo difícil de pensar inicialmente, el repetir un tema probablemente mm, pues es posible, ¿no? Son 8 más 5, 13 diferentes opciones y para 5 grupos, ¿no? Entonces, probablemente sí. ah, Yo creo que se refería, Noé, con respecto a si tenés disponible para leerlos, a los temas que habías propuesto en la primer clase. as- mm, en la primera clase habíamos mencionado algo de en las MIPIMES, que era lo que estaba manejando por ahí esta Guadalupe. Teníamos algo en la industria 4.0. También habíamos mencionado algo en mejoramiento continuo, calidad. En el caso de nosotros, y el profesor Mario había comentado que ya teníamos dos en el tráfico, en los sistemas en las calles, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes opciones, ¿verdad? Y probablemente yo sé que algunos de ustedes ya iniciaron en algún tema muy específico, podrían continuar con él, si les hace a ustedes sentir que les va a ayudar y que les va a aportar, ¿verdad? Recuerde que entre más lejos esté de su propia zona de confort, mejor va a ser para ustedes. Porque el momento en que salgo de mi zona de confort, tengo la posibilidad de tener una visión diferente de mi propio desempeño y del desempeño de otros. Así que yo en lo personal, yo recomendaría temas que probablemente sean interesantes, pero que no estén tan relacionados con mi propia temática del día a día. Excepción, ¿verdad? Las personas que son más experimentados, como Guadalupe o César, las personas que tienen mucha experiencia en unas áreas, pues hay que aprovecharlos en esas áreas, ¿no? Pero los demás podemos hacer esta valoración diversificada y amplia con una apertura hacia un conocimiento más integral, ¿no? Esa sería mi opinión. Claro que ustedes pueden decidir como grupos cuál es el grupo, cuál es el tema que van a elegir. Desde mi punto de vista, a menos de que el profesor Mario les pueda dar una indicación más completa. No, coincido absolutamente con tu planteo. Este es un buen momento para ampliar los horizontes que tenemos, entonces sería bueno
cuando más lejos esté de lo que uno realiza, es otra mirada, otro punto de vista, otra forma de analizar, otra herramienta que aprendo. Eso es lo importante para mí. Aprovechemos este momento para aprender cosas, aprender cultura, aprender cómo es en otro país, aprender nuevas herramientas de análisis. Esta es la oportunidad que tenemos, así que coincido absolutamente contigo, Noé. ¿Tá? Lo interesante es que, como dijo el profesor de Noé, elijan en grupo, ¿sí? Elijan en grupo el tema, definan ese tema que a su vez va a apuntar a una problemática, como dijo Mario también, y que eso marque el camino, el inicio de este análisis, ¿sí? De ingeniería que están por hacer. A ver, por ejemplo, a mí, algo que a mí se me ocurre, no sé si vale la pena, pero a mí me interesaría saber cómo son los aspectos constructivos en México comparado si tengo 4 albañiles en mi pequeña empresa para construir una vivienda. Acá en Argentina es muy común de que hayan alguna empresita constructora, con 3 o 4 o 5 albañiles, una empresa chica, y hacemos la construcción de una vivienda, pero sabemos los problemas que tenemos con la calidad de la mano de obra, sabemos el problema que tenemos con los recursos humanos, y sabemos los problemas que significan después cuando aparecen algún problema una vez entregada la vivienda, y ver si en México, por ejemplo, para mí sería interesante saber si allá tienen la misma estructura, si tienen el mismo problema, si el albañil que nosotros tenemos, por ahí no tiene un valor agregado en las capacidades tecnológicas de la construcción, y si ellos lo tienen. Entonces yo digo, por ahí sería interesante que un grupo tome, por ejemplo, las características propias del elemento constructivo de nuestra zona y trasladarlo al lugar de México, si son los mismos. Si las empresas constructoras pequeñas, no hablo de Techín, no, lo que dijo Noé hoy, una pequeña empresita que yo formo con algunos albañiles, ¿cómo se encara allá y cómo lo encaramos nosotros? A ver, discutir, intervenir, los ladrillos son los mismos, las técnicas son las mismas, o no, o cómo son. Eso sería para mí algo interesante y que yo estoy seguro que a los estudiantes, a nuestros estudiantes, también podría ser una gran oportunidad para aprender otro tipo si existe otra metodología, otro tipo de organización. Creo que sería un buen tema, creo. Estoy pensando así, ¿no? No ha levantado la mano, José. Sí, ¿no? Al momento de elegir un tema, recuerden que solo son 2 semanas y que vamos a hacer una propuesta. Si tenemos que recopilar algunos datos, lo haremos. Si ustedes consideran que este proyecto o esta idea puede solucionar algo también. Este es un tema abierto y lo importante es cómo se integran como equipo para hacer un diagnóstico que se hace en todas las ingenierías. Se hace un diagnóstico inicial de suelo, si lo quieres ver en ingeniería civil o de mecánica, ¿verdad? En espacio, si lo quieres ver en ingeniería, por ejemplo, aquí los compañeros de manufactura, ellos estarán viendo el espacio donde van a ubicar el equipamiento, pero al final de cuentas estás haciendo un diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial tiene que ver con todo lo que te llega, con todo lo que quieres hacer y con lo que quiere el proceso o lo que quieres implementar. El hecho de hacer una construcción en una casa implica un proceso, una secuencia que a usted le podrá llamar proyección, le podrá llamar programación, le podrá llamar diferentes nombres, pero sin embargo es una serie de pasos que le van a ayudar. Aquí lo que tratamos, o lo que yo traté de hacer, fue mostrarles desde un punto de vista general lo que es el método de ingeniería para que usted lo adapte a su propia necesidad, a su propia visión. Y cuando tenga que hablar con ingenieros que hablan, ya sea el lenguaje en electrónica, mecánica, electromecánica, industrial, producción, usted pueda tener este punto de concordancia y punto de unión con ellos. Los diferentes proyectos que nosotros propusimos son por los que conocen nuestros expertos, pero no significa que sean los únicos.
Tampoco los que vienen en los que usted se pueda sentir cómodo, por ejemplo, en Argentina, o en los de procesos, como se puedan sentir cómodos los de ingeniería industrial en México. Es, es solo un tema. Podrían tomar a un tema hasta en biología si gustan. Lo importante es que lleven una secuencia, se integren como grupo, aprendan más de ustedes, aprendan más de sus compañeros y que lo vean como una parte agradable, divertida, en la que usted puede convivir con alguien que no es alguien cercano en su región y que probablemente puede en algún momento llegar a ser un buen amigo y que en algún otro momento generar un buen proyecto para sus tesis, para otra cosa, o que le puede complementar simplemente su proyecto al final con alguna aportación de algunos datos, otra cosa. Trate de verlo así, como una posibilidad. Todos tenemos formas diferentes, todos tenemos estructuras diferentes y eso es algo que podemos entender, pero lo que buscamos es que usted disfrute realmente, que disfrute y conviva en un pretexto de proyecto y que aprendan algo nuevo, algo diferente, ¿no? A quien comenta, oh, claro, de hecho nosotros hacemos, déjame le comento a Mario, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio de concretos que queremos hacer. Vamos a hacer un concreto. Queremos utilizar una mezcla específica. Nosotros hacemos pruebas en el laboratorio y esas pruebas de laboratorio tienen que ver con la estructuración, la homologación que se puede hacer de los elementos, tiene que ver con las cantidades y eso es un diseño de mezclas como el que utilizó Lupita para hacer su experimento con sus jabones. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo un poquito más abierto y que puedan ustedes realmente disfrutar de algo diferente en 2 semanas. Eso sería mi opinión final, ¿no? Bueno. Queda eso y mañana 23 horas, horario límite para subir, entonces el compromiso, el horario para subir digo, el tema y el protocolo de investigación que van a aplicar con ese tema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, grupos? Bueno, Sí, profe. Bueno, Sí, profe. muy bien. Muy lindo, ahora sí, se viene la ingeniería internacional. Nos vemos entonces, un placer, Noé, a los chicos y por supuesto a disposición de los grupos. ¿Eh? Cualquier cosa, ya sea José, a mí, ya saben dónde nos encuentran y a avanzar nomás. Noé, un fuerte abrazo. Muchas gracias por participar de nuevo, por estar con nosotros y a todo el grupo que están desde México, agradecerle por la presencia de usted acá y a seguir trabajando. Un fuerte abrazo. Nos vemos, Mario, gracias. Noé, ¿querés despedirte? Chicos, muchas gracias, muy buena participación. Nos vemos en unos días y estamos en contacto ahí por las redes y por el aula virtual. chao, hasta luego. Chao. Adiós. Gracias. Chao.